Saludos fraternos en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo a todos los hermanos y amigos que están siguiendo el estudio de Refán, reuniones familiares de amistad. Y en esta oportunidad vamos a conocer algo muy importante acerca de la Biblia. Vamos a estudiar la Biblia 2 y para eso vamos a dar lectura a lo que dice 2 de Timoteo, su capítulo 3 y su verso 16, que la letra dice: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Entonces, dice la Biblia que toda la escritura es inspirada por Dios. Es decir, esto no es de voluntad humana, sino que, como dice la misma Biblia, que tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Entonces, la Biblia fue escrita para, primeramente, enseñar. ¿Y qué es enseñar? Vamos a mirar entonces lo que es enseñar. En un lenguaje teológico, enseñar significa transmisión de conocimiento. Pero, ¿qué vamos a entender lo que es transmisión de conocimiento? Aquí tenemos una imagen para que ustedes lo observen, mi estimado hermano y estimado amigo. La transmisión de conocimiento es que primeramente Dios nos va a enseñar o a transmitir el conocimiento. ¿De qué manera? La Biblia nos va a enseñar primeramente quién es Dios. ¿Quién es Dios? Segundo, ¿cómo es Dios? Tercero, ¿qué quiere Dios con la humanidad? Y entonces la Biblia fue escrita justamente para transmitir conocimiento, para enseñarnos a conocer al verdadero Dios. Segundo, la Biblia fue escrita para enseñarnos. ¿Qué nos va a enseñar? A conocer el plan de la salvación. Aquí está escrito el plan de la salvación, es decir, cómo se puede llegar a Dios, cómo se puede salvar, los pasos necesarios para poder entrar por la puerta y andar por el camino. Usted ve que hoy en este tiempo la gente, dice: yo también me voy a salvar, yo también quiero llegar a Dios. Otros dicen: yo también tengo a Dios en mi corazón. Pero la Biblia es muy clara, la Biblia, Dios estableció un plan muy especial para poder llegar a Él. Un plan muy especial. Un plan para poder llegar a ser salvo. Entonces, esos pasos justamente están escritos aquí en la Biblia, de manera que la Biblia fue escrita entonces para enseñarnos el plan de la salvación. Entonces, como enseñar es transmisión de conocimientos, entonces, durante las 5 dispensaciones que han pasado, dispensaciones son etapas de tiempo que han transcurrido durante estos miles de años que han pasado. Durante esas 5 dispensaciones, Dios se preocupó siempre por transmitir conocimiento acerca de Él. Ejemplo, tomó al pueblo de Israel, y antes del pueblo, que exista el pueblo de Israel, Dios ya le transmitió conocimiento a la humanidad en ese tiempo, comenzando desde Adán.
Ya una vez que existió el pueblo de Israel, entonces Dios utilizó la línea mesiánica, es decir, una línea de hombres santos que creían en Él, en su palabra. Dios los utilizó para transmitir conocimiento y tomó a ellos, por ejemplo, sacerdotes, profetas, reyes. Estos eran israelitas o judíos. Y a través de ello, entonces transmitió conocimiento a ese pueblo maravilloso, y lógicamente que las naciones también por ahí oían acerca del Dios viviente. Cuando al pasar los años, entonces, Dios mismo tuvo que venir a este mundo. Él tuvo que, en su calidad de espíritu, se hizo humano o se hizo hombre y tomó un nombre que es sobre todo un nombre llamado Jesús. Y Él mismo vino aquí a la tierra a cumplir justamente lo que estaba escrito aquí dentro de esta Biblia, a cumplir y a obedecer. Y entonces comenzó a llamó a los 12 apóstoles, y a ellos les transmitió justamente, les enseñó o le transmitió conocimiento acerca de Dios, del Dios de la Biblia, o sea, de Él mismo. Y bueno, Él comenzó a darse a conocer, a transmitir conocimiento acerca del arrepentimiento, acerca del plan de la salvación, acerca de cómo llegar a Dios, qué era lo que tenía que hacer. Pero Él se fue, volvió nuevamente a su estado natural, pero dejó un mensaje, dijo: vayan y prediquen el evangelio a toda la humanidad. El que creyere será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces la Biblia fue escrita para enseñar, a conocer a Dios. Entonces ya Él, cuando se fue, entonces nos dejó ese legado o ese mandamiento diciendo: vayan y prediquen por todas las naciones. Hoy estamos pastores, servidores, creyentes, transmitiendo ese mismo conocimiento acerca del Dios viviente, conocimiento para salvación y para vida eterna. Entonces, estimado hermano que me escucha y amigo que me escucha en este precioso momento, quiero manifestarte que enseñar es entonces transmisión de conocimiento. Entonces, la Biblia fue escrita para enseñar. ¿No ves que la gente, bueno, no tiene ni idea de quién es Dios, ni cómo es Dios? Entonces, para poder conocer a Dios, entonces tenemos que tener conocimiento de lo que enseña la Biblia, no lo que enseña la gente por ahí, sino tener plenamente o pleno conocimiento de lo que dice la Biblia o las Sagradas Escrituras. Entonces, muy claro que toda la Escritura entonces es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir y para corregir y para instruir en justicia. Entonces, enseñar es transmisión de conocimiento. Y ese conocimiento es lo que nos lleva a la salvación, nos lleva hasta la vida eterna. La Biblia fue escrita para redarguir, dice el numeral 2. Entonces, la Biblia fue escrita para redarguir. Pero, ¿qué es redarguir? Redarguir es volver un argumento contra quien lo expone. Vamos a mirar entonces en este momento un diálogo entre dos personas. Aquí está una persona que no tiene conocimiento de la Biblia, no tiene conocimiento de Dios, y una persona que sí tiene conocimiento de la Biblia, o sea, conoce mucho de Dios. Y vamos a ver cuáles son los argumentos. Vamos a tratar entonces acerca de los argumentos. Aquel hombre tiene su argumento y dice: yo me voy a salvar
por las obras que hago a mi prójimo. Eso es el pensamiento de él, o de pronto eso le enseñaron a él, pero como estamos hablando de redarguir o compartir un argumento, entonces veamos lo que le dice el Señor, que tiene conocimiento de la Biblia. Le dice: Señor, la Biblia dice que la salvación es por fe y no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Y dónde dice eso? En el libro de Efesios, su capítulo 2 y su verso 8 y 9. Dice muy claramente: porque por la gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Bueno, entonces, cuando la Biblia entonces tiene la razón, la Biblia le da razón, o sea, existe la base bíblica, y tiene toda la razón a la respuesta o a la afirmación que dice aquel hombre, entonces eso se llama redarguir o combatir el argumento. Es decir, el Señor que está aquí tiene un argumento que de paso es un argumento falso. Entonces, la Biblia le presenta la verdad, entonces eso se llama redarguir, volver un argumento contra quien lo expone. Entonces, la Biblia, que es la palabra de Dios, es una palabra que es infalible, segura. Entonces, la Biblia combate todos los falsos argumentos y le presenta la verdad. Entonces, eso se llama redarguir. Entonces, muy claro, la Biblia fue escrita para redarguir, lo que dice aquí. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar y para redarguir. Entonces, estamos aquí en este segundo punto, que es redarguir. Redarguir, volver un argumento contra quien lo expone. Entonces, la Biblia combate todos los falsos argumentos y le presenta una verdad que no puede ser contradecida. La Biblia fue escrita para, tercero, corregir. Vamos a mirar entonces el tercer punto. La Biblia fue escrita para corregir. Y vamos a leer lo que dice aquí, el concepto de corregir. Corregir entonces es enmendar lo errado, disciplinar, amonestar o reprender. Es decir, que la Biblia es la única palabra que nos puede sacar del error. Uno como ser humano siempre se va a equivocar, siempre se va a resbalar, siempre se va a caer, siempre va a andar cometiendo errores. La Biblia también nos disciplina con respecto a los asuntos físicos y espirituales. Nos amonesta, también nos reprende. Vamos a ver en este caso lo que dice el Salmo 19:12. Dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Entonces la Biblia nos enseña, la Biblia nos corrige y nos dice muy claramente quién podrá entender sus propios errores. Es que nosotros como seres humanos estamos cargados de errores. ¿Cuántos errores cometimos ayer, antes de ayer, durante toda nuestra vida? Los años que hemos tenido, cuántos errores hemos cometido, pero de pronto nadie nos ha hecho ver nuestros propios errores. Y a veces los problemas en el hogar, en la familia, son producto de los errores que uno, tanto como hombre o como mujer, comete. Y las consecuencias pagan los hijos. Entonces el salmista David, inspirado por Dios, dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Entonces, muy claramente, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir y para corregir. Entonces, la Biblia fue escrita para
corregir nuestra forma de vivir. La Biblia dice que tenemos una forma vana de vivir, sin conocimiento de Dios, inclinado al pecado, inclinado a las cosas que practica el mundo, inclinado a cosas desagradables, sin conocimiento, sin fe y sin esperanza. Pero cuando comenzamos a leer las Sagradas Escrituras o la Biblia, entonces la Biblia nos comienza a corregir aún la forma de hablar, las formas como tenemos que respetar a la familia, a la esposa, a los hijos. La Biblia nos enseña o nos corrige cómo tenemos que portarnos con el prójimo, amar al prójimo como a ti mismo, dice la Biblia. Entonces la Biblia fue escrita justamente para darnos conocimiento, y eso se traduce en enmendar lo errado, disciplinar. Disciplinar es que ya si antes teníamos una boca llena de malas palabras, llena de tantas cosas negativas, entonces la Biblia nos comienza a corregir y a disciplinar. Entonces también la Biblia nos amonesta, o sea, nos corrige o nos amonesta cuando de pronto alguien de pronto se porta mal, vive portándose solamente mal con donde vive, en el trabajo, en las cosas. Entonces, pero cuando ya comienza a tener conocimiento de Dios o de la Biblia, entonces la Biblia le comienza a amonestar: hijito, ya tienes que cambiar tu forma de ser porque la Biblia dice esto y de esta manera. Además de eso, la Biblia nos corrige también cuando se trata de reprender la palabra de Dios, o Dios a través de la palabra también tiene capacidad para reprender, es decir, tocarnos de pronto el cuerpo, también nos reprende con palabras. Bueno, de muchas maneras podemos hablar de la reprensión de parte de Dios. Entonces, la Biblia fue escrita para corregir. Entonces, con respecto a conocer a Dios, si usted ha creído en Dios a su manera, entonces la Biblia le va a corregir para que conozca realmente quién es Dios, cómo es Dios. Y eso justamente está dentro de las Sagradas Escrituras. Cuando usted va a comenzar a leerla, entonces usted se va a dar cuenta de muchas cosas positivas con respecto a Dios. Y usted va a mirar también su propia vida. Y de un momento a otro, mientras más conocimiento tiene, entonces usted va cambiando, usted va corrigiendo. Pero no es usted humanamente que está corrigiendo, sino el simple hecho de leer o de oír la palabra de Dios. Eso produce corrección en la vida de usted, estimado hermano y estimado amigo que me escucha. Entonces el salmista muy claro dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Entonces mira, a veces alguien dice: no, es que yo no tengo error, yo nunca me equivoco. No, no es verdad, la Biblia dice otra cosa. Y el salmista dice: líbrame de los que me son ocultos. O sea, que tenemos errores ocultos, que a veces la vecina tiene que estarnos diciendo: oiga vecino, ya pórtese bien, cambie su forma de vivir. De pronto la esposa dice: oiga mi hijo, cambie su forma de ser. O de pronto los hijos le dicen: papá o mamá, ya no te portes de esa manera, mira el error que estás cometiendo, mira, producto de los errores que cometen cada día, a dónde nos están llevando. Nos están destruyendo, nos están alejando, nos están dejando desprotegidos. Mire, entonces, pero cuando ya comenzamos a leer la Biblia, todas esas cosas van cambiando, porque justamente la Biblia fue escrita para corregir nuestra vida espiritual, nuestra vida también de pronto familiar, el asunto conyugal, el asunto de la fidelidad, de la obediencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la Biblia fue escrita para eso, para corregir al ser humano su vana forma de vivir, y nos lleva por un camino de excelencia.
La Biblia fue escrita para, numeral 4, instruir. ¿Qué es instruir? Aplicación del conocimiento o doctrinas a la vida diaria. Es decir, que la instrucción que ha producido la Biblia en la persona nos lleva a aplicar o a la aplicación del conocimiento o doctrinas o enseñanzas a la vida diaria. Es decir, que tenemos que demostrar que tenemos instrucción o conocimiento, que hemos recibido las doctrinas o las enseñanzas de parte de Dios y aplicarla a la vida diaria. Es decir, si hemos aprendido a no mentir, tenemos que aplicarlo a la vida diaria y no utilizar la mentira. Si hemos aprendido o tenemos conocimiento o hemos recibido la instrucción con respecto a la fidelidad o a la obediencia, tenemos que aplicarla a la vida diaria, a ser fieles y obedientes, a ser sujetos, a ser amorosos, a ser cariñosos con la familia, con Dios, con todo. Entonces, pero también tenemos que tener cuidado de no hacerlo. Porque aquí dice en la Biblia, primera de Timoteo, su capítulo 4 y su verso 16 dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Muy claro está escrito. Tenemos que demostrar realmente lo que hemos aprendido con respecto a Dios. Y la Biblia nos habla muy claramente diciéndonos: ten cuidado de ti mismo, le dijo el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo. Timoteo, un joven que había tenido muchas experiencias con Dios y andando con el apóstol Pablo, quien era su maestro, le enseñó, le dijo: mira, ten cuidado, por favor, tienes mucho conocimiento. Ten cuidado de lo que vas a decir. Ten cuidado de lo que vas a hacer. Ten cuidado de lo que vas a enseñar. El conocimiento te puede llevar a envanecerte. Te puede llevar a ser orgulloso, etcétera, etcétera. Dijo, ten cuidado de ti mismo. Y de la doctrina. El cuidado, entonces, es de suma importancia. Las cosas de Dios que uno aprende, que uno sabe, no son para vanagloriarse, no son para enorgullecerse, no son para envanecerse, no son para exaltarse propiamente, sino hay que tener el cuidado debido, porque ciertamente la palabra de Dios nos hace sabios, nos hace poderosos en conocimiento, nos reviste de poder, de autoridad, de dones. Nos da mucho conocimiento, pero nos dice muy claramente, ten cuidado de ti mismo. La instrucción o de la forma como recibiste la instrucción hay que aplicarlo a la vida diaria. Es decir, con mucho cuidado, porque ciertamente Dios demanda de que tengamos el cuidado necesario. ¿Por qué? Porque de lo contrario, si no se tiene cuidado, se peligra la salvación. Y aquí dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina o la enseñanza o la instrucción que has recibido. Y dice, persiste en ello, o sea, persiste en lo que has aprendido del Señor Jesucristo. Pues dice, haciendo esto, note usted, dice, te salvarás, ¿a quién? Al vecino, no dice al vecino, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Muy bien, hay que tener mucho cuidado. Por eso es que mira, mucha gente dice, es que yo ya basta con creer, yo ya soy salvo. Y mucha gente, bueno, vive embriagándose, vive por ahí mintiendo y dice, ya Dios me va a salvar. No. Hay gente que se escuda en la Biblia, hay gente que usa la palabra de Dios para mentir.
o vive una vida llena de soberbia, de arrogancia, y así de pronto usa la Biblia para hablar de Dios a las personas. Entonces, eso es lo que dice el Señor. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. La doctrina o la palabra de Dios es pura, es limpia, y la verdadera doctrina o la verdadera palabra realmente cambia a la persona, su forma de ser, su forma de vestir, su forma de andar, su forma de hablar. Y tanto así que el apóstol Pablo aconseja a Timoteo diciéndole: persiste en ello, sé fiel en todo momento, en todo lugar. Pues haciendo esto, te salvarás. ¿A quién? A ti mismo. ¿Se da cuenta? O sea, la salvación depende de usted, no de yo. No de yo porque soy guapo, porque soy hermoso o porque también sé de la Biblia. No, no, tenga cuidado, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo. No dice tu esposa, no dice tus hijos. La salvación entonces es personal, dice, te salvarás a ti mismo y añade, y a los que te oyen. Entonces, si usted de pronto sabe algo de Dios, pues aplíquelo a la vida diaria. Sea fiel, sea honesto, sea sincero. Apártese de pronto de las cosas que corrompen, que destruyen, que dañan, de la mentira, de la maldad, etcétera, etcétera. Haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Entonces el cuidado depende de la instrucción que hayamos tenido. Entonces, la Biblia fue escrita, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir y para corregir y para instruir en justicia,